Nunca serás mi esposa, dijo él fríamente. 2 años después, la vio con las gemelas, y su mundo se derrumbó. Michael Blackstone había dedicado su vida a aprender a endurecer su corazón, a tratar las emociones como debilidades que podían descarrilar su ascenso al poder. Desde el principio de su carrera, había construido su reputación sobre la frialdad en la toma de decisiones, sobre la capacidad de alejarse de cualquier cosa o persona que amenazara con distraerlo de sus objetivos. A los 35 años, ya era el aclamado CEO de una corporación que abarcaba múltiples industrias. Su nombre susurrado, con una mezcla de miedo y admiración en los círculos más altos de los negocios. Poseía una riqueza que lo hacía intocable, una autoridad que doblegaba a otros a su voluntad. Y sin embargo, cuanto más lograba, más despiadado se volvía, como si cada victoria exigiera que demostrara de nuevo que nada, ni el amor, ni la amistad, ni la lealtad, podía frenarlo. Julia había sido una de las pocas personas que vislumbraron al hombre bajo la coraza de acero. Era su asistente, inteligente y capaz, pero a diferencia de los demás a su alrededor, no lo adulaba ni conspiraba para obtener favores. Lo miraba a los ojos cuando hablaba, lo desafiaba cuando era irrazonable y se comportaba con una dignidad serena que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Durante meses de trabajar hasta altas horas de la noche juntos, su relación había cambiado de maneras que ninguno de los dos reconoció en voz alta. Ella lo había visto sonreír cuando se olvidaba de sí mismo. Había sentido el calor de su mano rozar la suya al pasarle documentos, y había captado los raros momentos de agotamiento en su expresión cuando pensaba que nadie lo estaba viendo. Para Julia, que había protegido cuidadosamente su corazón, la constatación de que se había enamorado de él fue a la vez aterradora y emocionante. Una noche, después de otro largo día que se prolongó hasta la noche, ella se armó de valor para confesarle sus sentimientos. La oficina estaba casi vacía. El resplandor de las luces de la ciudad inundaba las ventanas de piso a techo, y el silencio entre ellos era más pesado de lo habitual. Julia se paró junto a su escritorio. Sus manos temblaban ligeramente mientras le decía que se preocupaba por él, no como su jefe, sino como un hombre, que veía en él más de lo que el mundo veía, y que soñaba con un futuro en el que él pudiera bajar los muros que había construido tan altos. Su voz vaciló, pero su mirada se mantuvo firme, sus ojos marrones brillando con sinceridad. Michael se recostó en su silla, estudiándola como si fuera un problema a resolver, en lugar de una mujer que le abría su alma. Durante un largo momento no dijo nada, y el corazón de Julia latía con una mezcla de esperanza y miedo. Entonces, con un tono más frío que las torres de cristal y acero que los rodeaban, soltó una risa corta y sin humor, y pronunció las palabras que cambiarían la vida de ambos. «Nunca serás mi esposa». La frase cortó el aire como una cuchilla. Julia sintió que su aliento se detenía. Su cuerpo se ponía rígido como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su expresión se mantuvo distante, como si estuviera entregando un informe trimestral en lugar de destrozarle el corazón. No le había gritado, no la había insultado, pero la indiferencia en su voz contenía más crueldad que la ira. Volvió a los papeles de su escritorio, como si el asunto estuviera resuelto, como si su confesión no hubiera sido más que un inconveniente. Julia se fue de la oficina esa noche sin decir una palabra más, sus tacones resonando en el suelo de mármol, con un ritmo que hacía eco de su resolución rota.
No esperó a que la llamara, porque sabía que no lo haría. No se permitió llorar hasta que llegó a la soledad de su apartamento, donde las lágrimas brotaron calientes e interminables. La imagen de él, sentado en su traje impecable, desestimando sus sueños con una sonrisa burlona, se repetía en su mente hasta que el agotamiento finalmente la obligó a caer en un sueño inquieto. Para Michael, el momento apenas se registró. Se sirvió una copa, revisó la agenda del día siguiente y se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto. El matrimonio, el amor, la familia, eran cadenas, y él estaba destinado a la libertad. No notó el silencio que perduró en la oficina después de que Julia dejó de llegar temprano o de quedarse hasta tarde, ni se permitió preguntarse por qué sus mañanas se sentían más pesadas sin sus alegres saludos. Enterró el recuerdo de la confesión tan rápido como había ocurrido, guardándola en el cajón de los remordimientos que se negaba a reconocer. Lo que ninguno de los dos sabía era que la noche en que Julia se marchó no fue el final de su historia, sino el comienzo de algo que ninguno de los dos podía haber imaginado. Un viaje que los pondría a prueba de maneras para las que el poder y el orgullo nunca podrían prepararlos. Julia se marchó de la ciudad solo unas semanas después de esa noche devastadora, llevando consigo no solo el dolor del rechazo, sino la determinación de reconstruir su vida lejos de la sombra de Michael Blackstone. Los imponentes rascacielos que una vez parecieron llenos de promesas, ahora se sentían asfixiantes, sus fachadas de cristal reflejando sus esperanzas rotas con una claridad cruel. Empacó las pocas pertenencias que poseía en 2 maletas gastadas y subió a un autobús con destino a un pueblo que nunca había visitado, atraída únicamente por su distancia del mundo que quería olvidar. El viaje fue largo y silencioso, lleno del traqueteo de la carretera y el eco de las palabras de Michael que se repetían sin cesar en su mente. Nunca serás mi esposa se había convertido en una cicatriz que no podía borrar, pero debajo del dolor ardía una tranquila llama de resiliencia. Se negó a dejar que ese momento definiera su futuro. En el pequeño pueblo donde finalmente se instaló, la vida no se parecía en nada al ritmo deslumbrante de Nueva York. Las calles eran estrechas y bordeadas de tiendas familiares. El aire llevaba el olor a pan recién horneado y humo de leña, y la gente sonreía a los extraños en lugar de pasar de largo sin verlos. Julia alquiló un modesto apartamento encima de una lavandería, con paredes delgadas y muebles escasos, pero para ella era un santuario donde podía volver a respirar. Encontró trabajo como camarera en un restaurante local, un trabajo que la dejaba exhausta, pero le daba justo el dinero suficiente para sobrevivir. Cada día se recogía el pelo, se ponía un uniforme descolorido y sonreía a los clientes, incluso cuando su corazón estaba apesadumbrado. Las propinas apenas cubrían el alquiler y la comida, pero por primera vez en meses comenzó a creer que podía empezar de nuevo. Fue durante esas primeras semanas frágiles que el mundo de Julia cambió una vez más. Se había sentido mal, con mareos y náuseas que interrumpían sus turnos, pero lo atribuyó al estrés y al agotamiento. Cuando los síntomas persistieron, finalmente fue a la pequeña clínica del pueblo. Sentada en la sala estéril, agarrándose al borde de la silla, escuchó las palabras que hicieron que su corazón latiera con una mezcla de miedo y asombro. Estaba embarazada. Y no de un solo niño, esperaba gemelas. La noticia la dejó aturdida. La imagen de la cara fría y distante de Michael
apareció de inmediato en su mente, y por un momento sintió que las rodillas le fallaban. ¿Cómo podía criar a 2 hijos sola cuando apenas podía cuidarse a sí misma? El pánico la invadió, pero tan rápido como llegó, fue reemplazado por algo más fuerte. Puso su mano sobre su vientre, con lágrimas en los ojos, y susurró una promesa a las vidas que crecían dentro de ella. No permitiría que sufrieran por los errores de él. Los amaría lo suficiente por ambos padres. Los meses que siguieron fueron algunos de los más difíciles de su vida. El embarazo le pasó factura a su cuerpo. Sus pies se hinchaban después de largos turnos en el restaurante. Su espalda dolía constantemente y luchaba contra las náuseas matutinas que duraban hasta la noche. Aún así, siguió trabajando, estirando cada dólar para cubrir la comida y las visitas al médico. Por la noche, se sentaba sola en su pequeño apartamento, frotándose el vientre que crecía y hablando en voz baja con sus hijos por nacer, contándoles historias sobre el mundo que algún día verían. Describía la amabilidad del dueño de la panadería de abajo, los colores brillantes de las hojas de otoño, las canciones que tarareaba mientras limpiaba las mesas en el restaurante. Les prometió que, aunque su padre les hubiera dado la espalda, nunca se sentirían sin amor. La soledad a menudo la oprimía como un peso que no podía levantar, especialmente cuando veía a otras familias juntas en el restaurante, padres levantando a sus hijos en sus regazos, madres sonriendo mientras compartían comidas. Julia se excusaba para ir a la trastienda, presionando una mano en su estómago y diciéndose a sí misma que no llorara. Pero cada vez que la desesperación amenazaba con consumirla, las gemelas le recordaban su presencia con pequeñas patadas y aleteos que la llenaban de una fuerza renovada. Comenzó a pensar en ellas como sus guardianas secretas, pequeñas almas que la impulsaban a seguir adelante cuando se sentía más débil. Para cuando se acercó la fecha de parto, Julia se había acostumbrado a sobrevivir con muy poco sueño y aún menos dinero, pero su espíritu se había vuelto inquebrantable. Ya no se detenía en el rechazo de Michael con el mismo dolor crudo. En cambio, se centraba en el futuro que estaba a punto de sostener en sus brazos. El miedo seguía ahí, miedo a lo desconocido, a criar a 2 niños sola, a fallarles, pero debajo de todo había un amor feroz que nada podía sacudir. La noche antes de que comenzara el parto, Julia se paró junto a la pequeña ventana de su apartamento, mirando la calle tranquila de abajo. La nieve comenzaba a caer, cubriendo el pueblo en silencio. Puso ambas manos sobre su vientre hinchado y susurró una vez más, prometiendo a sus hijos que nunca conocerían el vacío del abandono. Juró que, sin importar lo que el mundo le exigiera, ella lo daría y nunca les dejaría dudar de que eran deseados. A medida que la nieve caía, sintió una profunda calma asentarse sobre ella. Ya no era solo una mujer abandonada por un hombre poderoso. Era una madre, y pronto conocería a las 2 almas que le darían a su vida un significado que nunca había conocido. El día en que Julia se puso de parto, comenzó con un viento helado que hacía temblar las ventanas de su pequeño apartamento. Se despertó antes del amanecer, su cuerpo pesado y dolorido, el dolor sordo en su espalda, a diferencia de todo lo que había sentido antes. Al principio trató de convencerse a sí misma de que era solo otra noche inquieta, pero pronto el dolor se agudizó en olas que le robaban el aliento y la obligaban a agarrarse al borde de la cama hasta que sus nudillos se ponían blancos. El pánico se instaló por un breve momento. La comprensión de que estaba sola la invadió, pero se obligó a respirar con regularidad.
Se había preparado para esto. Había ensayado el camino hacia el teléfono. Había ensayado la llamada a la vecina que le había prometido llevarla al hospital cuando llegara el momento. Para cuando el sol había salido, estaba en la parte trasera de un sedán destartalado. La nieve caía espesa y silenciosa a su alrededor, mientras el conductor la llevaba a toda prisa por las calles casi vacías. El hospital era pequeño, nada como las relucientes instalaciones que había visitado en Nueva York durante los chequeos de salud de la empresa. Pero las enfermeras la saludaron con una amabilidad rápida, sus voces firmes, sus manos seguras, mientras la guiaban a través del torbellino de papeleo y preparación. Las horas se prolongaron en un borrón de dolor y agotamiento, pero a pesar de todo, Julia se aferró al pensamiento de las dos pequeñas vidas que luchaban por llegar al mundo. Cuando los llantos finalmente llenaron la habitación, primero uno agudo e insistente, luego otro uniéndose momentos después, sus lágrimas cayeron libremente, no por el dolor, sino por un alivio abrumador. Le colocaron el primer bebé en sus brazos, una pequeña niña con el cabello sorprendentemente oscuro, pegado a su frente húmeda. Sus ojos azules se abrieron brevemente antes de cerrarse de nuevo. Luego vino el segundo, igual de pequeño, igual de frágil, sus rasgos tan similares que era como si Julia estuviera mirando un espejo partido en dos. Les susurró sus nombres, Lily y Sofía, su voz temblando de asombro. Los días siguientes fueron una neblina de noches sin dormir, biberones y preocupación interminable. Julia se sentaba en la estrecha cama del hospital, sosteniendo a ambas niñas cerca de su pecho, maravillándose de cómo algo tan pequeño podía llevar el peso de toda su existencia. Trazó sus pequeños dedos, sus párpados perfectos, sus suaves rizos, y con cada aliento que tomaban, sintió que su propia vida se expandía más allá de todo lo que había imaginado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero en ese momento entendió lo que significaba amar sin condiciones. Les prometió en silencio que nunca les dejaría sentirse no deseadas, que las protegería del dolor que ella había conocido. Cuando finalmente salieron del hospital, Julia envolvió a las niñas en mantas de segunda mano y las cargó con cuidado hacia el aire frío. El apartamento se sentía aún más pequeño ahora, abarrotado por cunas y las interminables necesidades de los bebés, pero encontró consuelo en el sonido de su respiración, en la forma en que su presencia llenaba el silencio, que una vez había parecido insoportable. Las noches eran largas y agotadoras, con tomas cada pocas horas. Su cuerpo todavía adolorido por el esfuerzo del parto. Sin embargo, cada vez que miraba a sus hijas, sentía una oleada de fuerza que no sabía que poseía. El agotamiento se convirtió en su compañero constante, pero también la alegría, entretejidos firmemente en el tejido de su nueva vida. A medida que pasaban los meses, Julia aprendió los ritmos de la maternidad. Aprendió que Lily lloraba más fuerte y exigía atención con una persistencia ardiente, mientras que Sofía era más tranquila, su mirada profunda y reflexiva, incluso de bebé. Aprendió a estirar sus escasos ingresos, comprando solo lo que era absolutamente necesario, a menudo saltándose comidas para asegurarse de que las niñas tuvieran todo lo que necesitaban. Aprendió a sonreír a través de su fatiga en el restaurante, a soportar las miradas de lástima de los clientes que notaban su cuerpo delgado y sus ojos cansados, porque llevaba consigo el orgullo secreto de saber que estaba criando 2 milagros por su cuenta. La soledad permaneció, una sombra que la seguía durante los días,
pero se suavizaba con las risas que lentamente comenzaron a llenar su hogar. Cuando Lily y Sofía aprendieron a darse la vuelta, ella aplaudió hasta que las lágrimas le empañaron la vista. Cuando se rieron por primera vez, ella se rió con ellas. Su corazón se hinchó hasta que se sintió demasiado grande para su pecho. Cada hito se convirtió en una victoria, una prueba de que, a pesar de las adversidades, estaban prosperando. A veces, cuando las mecía para que se durmieran con la luz tenue del apartamento, se permitía imaginar cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes, si Michael hubiera elegido quedarse, si él hubiera estado allí para ver las primeras sonrisas de su hija. Pero esos pensamientos solo profundizaban el dolor dentro de ella, así que los apartaba, centrándose en el peso cálido de sus hijos en sus brazos. 2 años pasaron de esta manera, un borrón de lucha y amor. Julia se volvió más delgada pero más fuerte. Sus manos ásperas por el trabajo interminable, pero firmes cuando abotonaba pequeños abrigos o trenzaba mechones de cabello oscuro. Lily y Sofía se convirtieron en curiosas niñas pequeñas, sus ojos azules brillantes y traviesos, su vínculo inseparable mientras jugaban, peleaban y se reían al mismo tiempo. Llenaban cada rincón del apartamento con vida. Sus voces resonaban a través de las paredes delgadas. Su presencia convertía incluso los días más difíciles en algo soportable. Julia a veces se preguntaba cómo había logrado sobrevivir sin ellas antes, y no podía imaginar un mundo en el que no existieran. Sin embargo, debajo de la alegría persistía un miedo tranquilo, uno que nunca expresó ni siquiera a sí misma. Sabía que llegaría el día en que sus hijas preguntarían por su padre, cuando mirarían su reflejo en el espejo y se preguntarían de quién eran los rasgos que llevaban. Y cuando ese día llegara, Julia tendría que decidir cuánta verdad contar. Por ahora, apartó el pensamiento, aferrándose al frágil espacio que había creado a partir del dolor, sin darse cuenta de que el destino ya se estaba moviendo para destrozar la frágil distancia entre su nueva vida y el pasado que había intentado, con tanto ahínco, enterrar. El imperio de Michael Blackstone había crecido más de lo que él mismo había imaginado, su nombre grabado en rascacielos, su rostro en las portadas de revistas que lo aclamaban como una de las mentes empresariales más brillantes y despiadadas de su generación. Tenía más dinero del que podría gastar, más influencia que muchos políticos, y sin embargo, cuanto más alto subía, más pesado se volvía el vacío dentro de él. Asistía a galas deslumbrantes, donde los candelabros de cristal brillaban en lo alto y el champán fluía sin cesar, pero siempre se encontraba a la deriva hacia los bordes de la multitud, desapegado de las risas y la falsa admiración que lo rodeaban. Las mujeres con las que se entretenía eran hermosas, pulidas y ansiosas por ser vistas a su lado, pero sus voces se mezclaban. Su presencia le dejaba solo una sensación más profunda de aislamiento cuando las noches terminaban. En los momentos de tranquilidad, cuando las luces de la ciudad se extendían interminablemente bajo las ventanas de su ático, el silencio lo oprimía hasta que se volvía insoportable. Fue en esas horas de soledad que sus pensamientos lo traicionaron, volviendo a la única mujer que había intentado borrar de su memoria. El rostro de Julia venía sin ser invitado a su mente. La forma en que sus ojos marrones lo habían mirado con fuerza y vulnerabilidad cuando le dijo que lo amaba. La forma en que su voz había temblado de esperanza. La forma en que él había aplastado esa esperanza con una sola frase cruel.
Trataba de alejar la idea de que ella probablemente lo había olvidado por completo. Pero su imagen se negaba a desvanecerse. A veces, cuando veía a una mujer en la calle con su cabello atrapando la luz del sol, o cuando escuchaba una risa que tenía la misma ligereza que la suya, el dolor dentro de él se profundizaba hasta dejarlo inquieto y enojado consigo mismo por siquiera importarle. Se decía a sí mismo que había tomado la decisión correcta, que el amor y el matrimonio eran cadenas que lo habrían atado, distraído y debilitado. Sin embargo, la convicción que una vez impulsó su ambición había comenzado a desmoronarse. Las reuniones de la junta se sentían vacías. Cada nueva adquisición no lograba traer la emoción que una vez tuvo. Sus colegas notaron el cambio, confundiendo su desapego con arrogancia. Pero Michael sabía que era algo más profundo. Era como si cada éxito solo resaltara la ausencia de algo más significativo, algo que una vez había tenido en sus manos y había tirado. Por la noche, cuando cerraba los ojos, a veces imaginaba cómo sería su vida ahora. La imaginaba caminando por calles desconocidas, tal vez de la mano de un niño, tal vez riendo con alguien más que le había dado la devoción que él le había negado. La idea lo inquietaba de maneras que no quería admitir. Siempre se había enorgullecido de tener el control, de no lamentar nunca sus elecciones, pero Julia se había convertido en el fantasma que lo atormentaba, no con ira o amargura, sino con la pregunta implacable de lo que podría haber sido si hubiera elegido de manera diferente. El vacío se agudizó cuando visitó a su hermana un fin de semana. Tenía 2 hijos pequeños que lo saludaron en la puerta con manos pegajosas y chillidos de risa, subiéndose a su regazo como si él fuera la persona más importante del mundo. Al principio, se había reído torpemente, tratando de ocultar su incomodidad, pero a medida que avanzaba la noche, se encontró mirándolos con una especie de anhelo que no podía explicar. Su inocencia lo desarmó, su confianza lo inquietó, y cuando se fue esa noche, sus rostros lo siguieron hasta su ático. Por primera vez, comenzó a cuestionar si el imperio que había construido era suficiente para llenar el espacio vacío dentro de él. Sin embargo, nunca buscó a Julia. El orgullo lo detuvo, y también el miedo a que si la encontraba, descubriría que había seguido adelante, que era feliz sin él, que su ausencia no había dejado ninguna marca en su vida. Se convenció a sí mismo de que era mejor no saber, mejor seguir viviendo en el mundo que había construido, incluso si se sentía como una jaula de su propia creación. Aún así, el dolor persistía, un recordatorio de que el hombre que el mundo veía como invencible estaba, en verdad, atormentado por una sola mujer a la que había creído demasiado fácil de desechar. Mientras estaba en su oficina una noche, el horizonte ardiendo con el resplandor del atardecer, Michael vio su reflejo en el cristal y apenas reconoció al hombre que lo miraba. Vio el traje a medida, la mandíbula endurecida, los ojos helados que intimidaban a salas de juntas enteras, pero detrás de todo había un cansancio que no podía ocultar. Durante años se había dicho a sí mismo que era libre porque no tenía lazos ni debilidades. Ahora se dio cuenta de que la libertad sin amor, sin conexión, no era más que vacío vestido de oro. Y en algún lugar, aunque no sabía dónde, Julia estaba viviendo una vida que ya no lo incluía. El conocimiento lo dejó vacío, sin darse cuenta de que el destino ya estaba tejiendo sus caminos de vuelta, preparándose para confrontarlo con la verdad de la que había estado huyendo durante años. Michael había viajado al pequeño pueblo
en lo que se suponía que era un viaje de negocios de rutina, otra ceremonia de inauguración para una de las sucursales en expansión de su compañía. Salió del elegante auto negro, en su habitual traje gris claro e impecable, el que estaba hecho a la perfección, cada puntada diseñada para transmitir autoridad y control. Su asistente le informó sobre el horario, mientras los fotógrafos se preparaban para capturar su sonrisa practicada, pero la mente de Michael estaba en otro lugar. Estaba cansado del ciclo interminable de contratos y eventos de prensa, y la única razón por la que había aceptado asistir personalmente era porque se esperaba que la nueva sucursal se convirtiera en una piedra angular del futuro de la empresa. Tenía la intención de pasar el día rápidamente, dar un discurso, estrechar algunas manos y regresar al anonimato de la ciudad, donde podría enterrarse en el trabajo una vez más. El aire en el pequeño pueblo se sentía diferente a lo que estaba acostumbrado, agudo y fresco con el débil aroma de los árboles en flor. Mientras caminaba por la calle principal hacia la cafetería donde se había programado una reunión con inversionistas locales, notó cómo la gente se saludaba por su nombre, cómo se demoraban para hablar en lugar de pasar de largo. Era un mundo muy diferente de la vida pulida pero impersonal que llevaba. Estaba a punto de descartar la observación como trivial cuando la escuchó. Risas, agudas y burbujeantes, que se propagaban por el aire como música. Lo hizo detenerse. Había algo desarmador en ese sonido, algo que lo atrajo de una manera que no pudo explicar de inmediato. Se giró hacia la fuente y las vio. Una joven salió de la cafetería, sosteniendo las manos de dos niñas pequeñas. Por un momento, su mente se negó a creer lo que sus ojos le estaban mostrando. El cabello castaño oscuro de la mujer atrapó la luz del sol. Su perfil familiar, tan dolorosamente reconocible, que le quitó el aliento. Julia. Se veía mayor, más fuerte, su postura más decidida de lo que él recordaba, pero sus ojos, los ojos marrones profundos, que una vez habían buscado en su rostro algo que él se había negado a darle, eran los mismos. Su pecho se apretó como si el aire mismo se hubiera convertido en piedra. Luego su mirada se posó en las niñas. No podían tener más de 2 años. Ambas tenían el cabello suave y oscuro, y los inconfundibles ojos azules que él veía cada mañana en su propio reflejo. Se aferraban a las manos de Julia con la facilidad de los niños que confiaban completamente en ella. Sus risas resonaban en el aire mientras señalaban algo en el escaparate. En ese instante, la verdad lo golpeó como un impacto físico. Eran suyas. No necesitaba una prueba. No necesitaba que nadie se lo explicara. La verdad estaba grabada en sus rostros, innegable y despiadada. Las hijas que nunca supo que existían estaban caminando frente a él, vivas, hermosas y completamente ajenas al mundo que él habitaba. Michael se quedó helado. Su compostura cuidadosamente construida se desmoronaba. Los recuerdos regresaron, la noche en que Julia confesó su amor, las palabras crueles que él le había dicho, la forma en que ella se había marchado de su vida sin mirar atrás. Se había convencido a sí mismo de que ella lo había olvidado, que había seguido adelante. Sin embargo, aquí estaba. Y no solo había seguido adelante, sino que había llevado consigo el secreto más grande de su vida. Sintió un dolor en el pecho tan agudo que rozaba el dolor. Una mezcla de conmoción, culpa y algo peligrosamente cerca del anhelo. Los ojos de Julia se encontraron con los suyos en ese momento. Por un instante, el tiempo pareció detenerse.
El ruido de la calle se desvaneció hasta que solo quedó el peso de su mirada. Vio el reconocimiento destellar en su rostro, seguido de algo más oscuro. Ira, desconfianza, el instinto de proteger. Inmediatamente apretó su agarre en las manos de las niñas y las acercó. Su cuerpo se posicionó sutilmente entre él y ellas. Fue un gesto tan natural y sin embargo tan condenatorio que le revolvió el estómago. Ella las estaba protegiendo de él, como si él fuera una amenaza en lugar de su padre. Michael dio un paso adelante. Sus labios se separaron para hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podía pedir perdón cuando había estado ausente durante toda su vida? Quería arrodillarse ante las niñas, trazar los rizos de su cabello, escuchar sus voces de cerca, pero la barrera de la mirada fría de Julia lo mantuvo anclado donde estaba. Por primera vez en años, el hombre que había comandado salas de juntas y imperios se encontró impotente, deshecho por dos niñas pequeñas y la mujer que una vez le había confiado su corazón. Julia no se demoró. Con una última mirada, afilada como el cristal, se dio la vuelta y se llevó a las niñas, su espalda recta e inflexible. Michael se quedó en la acera. Todo su mundo se tambaleaba debajo de él mientras las veía desaparecer entre la multitud. Cada instinto le gritaba que las siguiera, que exigiera respuestas, pero otra parte de él sabía que esta no era una confrontación que pudiera resolverse con poder o riqueza. Había visto la verdad, y la verdad era devastadora. Era padre. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, la calidez de sus pequeños brazos alrededor de su cuello. Todo porque había elegido la arrogancia sobre el amor. A medida que el ruido del pueblo regresaba y su asistente se apresuraba con una tableta llena de horarios, Michael apenas escuchaba una palabra. Su mente ya no estaba en la expansión de su imperio, ni en los inversionistas que esperaban en la cafetería. Todo su ser estaba consumido por la imagen de Julia con las niñas, la vida que ella había construido sin él, y la brutal certeza de que había perdido años que nunca podría recuperar. Esa noche, solo en su habitación de hotel, Michael se sentó en la oscuridad, mirando su reflejo en la ventana. La ciudad de afuera era más pequeña que la que había dejado atrás, pero llevaba un peso que no podía ignorar. Se presionó las manos contra la cara, sintiendo el escozor del arrepentimiento que lo invadía, y se susurró a sí mismo una verdad que ya no podía negar. Se había equivocado, había sido cruel, y ahora, a menos que pudiera encontrar una manera de cambiar, corría el riesgo de perder lo único que realmente había importado. Los días siguientes se volvieron insoportables para Michael, su mente consumida por la imagen de Julia y las dos niñas pequeñas, cuyos ojos azules reflejaban los suyos. Se había creído preparado para todo tipo de desafíos, cada adquisición hostil, cada traición en los negocios, pero nada lo había armado para el peso aplastante de ver a sus hijas por primera vez y darse cuenta de cuántas de sus vidas ya se había perdido. Se encontró vagando por las calles del pequeño pueblo en lugar de asistir a reuniones, escaneando cada cafetería y parque con la esperanza de verlas de nuevo. Su asistente se puso nervioso, reorganizando horarios y atendiendo llamadas de miembros de la junta furiosos, pero Michael lo ignoró todo. Por primera vez, tenía algo más importante que los negocios. Cuando finalmente volvió a ver a Julia, fue fuera de la misma cafetería. Llevaba a una de las niñas en la cadera mientras la otra caminaba a su lado,
aferrándose a su cardigan con los dedos regordetes. Michael se acercó con cautela, su corazón latiendo de una manera que nunca había experimentado en salas de juntas o negociaciones. Julia lo vio de inmediato. Su expresión se endureció en un muro de sospecha y protección. Cambió a la niña que llevaba en la cadera y ladeó su cuerpo para que ambas niñas quedaran detrás de ella. Sus ojos se entrecerraron mientras él se acercaba. Se detuvo a unos metros de distancia, temeroso de que si se acercaba demasiado, ella desaparecería de nuevo. Por un momento, simplemente se miraron, el silencio lleno de todas las palabras que se habían quedado sin decir a lo largo de los años. «No estoy aquí para quitártelas», dijo finalmente Michael, su voz baja y vacilante. Le sorprendió escuchar el temblor en sus propias palabras, una vulnerabilidad que no había mostrado a nadie en años. Los labios de Julia se tensaron, pero no dijo nada, su mirada ardiendo en él como fuego. Quería explicarse, suplicar, decirle que no lo había sabido, pero cada excusa que intentaba formar moría en su lengua. Se dio la vuelta abruptamente, alejando a las niñas sin responder, dejándolo parado allí en medio de la calle como un hombre despojado de todo. Michael no se rindió. Comenzó a aparecer de maneras tranquilas y discretas. Cuando Julia luchaba por llevar las compras, él era el que pagaba silenciosamente la cuenta antes de que ella llegara a la caja. Cuando se enteró por rumores en el pueblo de que una de las niñas se había enfermado, cubrió anónimamente los gastos del hospital, asegurándose de que recibiera la mejor atención que la clínica pudiera brindar. Nunca se anunció, nunca exigió gratitud, pero Julia no era tonta. Sabía exactamente quién estaba detrás de eso. Cada vez que lo veía parado a lo lejos, observando con una expresión que tenía más remordimiento que orgullo, sentía que sus defensas se estremecían ligeramente, aunque se negaba a dejar que él lo viera. Las niñas, sin embargo, lo notaron a su manera inocente. Una tarde en el parque, Lily, la más enérgica de las gemelas, vio a Michael sentado solo en un banco. Se acercó a pasos de bebé, sosteniendo un pequeño juguete en su mano, y lo miró con esos ojos azules penetrantes. Por un momento Michael se congeló, aterrorizado de moverse, pero luego ella le ofreció el juguete como si se lo estuviera ofreciendo. Su pecho se apretó dolorosamente mientras él lo aceptaba con manos temblorosas. Julia se apresuró, cargando a Lily, sus ojos brillando con advertencia. Sin embargo, el momento perduró en el corazón de Michael, la primera conexión sin palabras entre él y la hija que aún no sabía quién era. En las semanas que siguieron, Michael se encontró transformado. Canceló viajes de negocios, redirigió reuniones a su hotel en el pueblo e ignoró las protestas de sus accionistas. Pasaba horas simplemente caminando por las mismas calles que Julia, no para acosarla, sino para demostrar que no estaba huyendo. Quería que ella viera que se estaba quedando, que estaba dispuesto a estar presente, incluso si ella lo odiaba. Lentamente, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la armadura de Julia. Todavía mantenía su distancia, pero ya no se llevaba a las niñas al primer avistamiento de él. A veces, les permitía jugar en el parque mientras él observaba desde el otro lado del césped. Sus ojos nunca se apartaban de ellas. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa cuando Julia se quedó atrapada afuera con las niñas, luchando por protegerlas con un paraguas delgado mientras el aguacero empapaba su ropa. Michael apareció de repente,
Su coche se detuvo en la acera y sin decir una palabra, salió. Con su chaqueta ya en sus manos, la puso alrededor de las niñas que tiritaban, sus movimientos suaves y vacilantes, como si temiera que pudieran romperse. Por primera vez, Julia no lo apartó. Lo miró con una mezcla de agotamiento y algo más suave, algo peligrosamente cercano a la confianza que una vez le había dado. Esa noche, mientras la veía subir a las niñas por las escaleras hacia su apartamento, se dio cuenta de que las acciones, no las palabras, serían la única forma de ganarse un lugar en sus vidas. No podía deshacer los años que se había perdido. No podía borrar la crueldad de su rechazo. Pero podía demostrar, día tras día, que ya no era el hombre que una vez había valorado el orgullo por encima del amor. Y aunque Julia todavía cerraba la puerta con llave para él, aunque todavía protegía a sus hijas con feroz determinación, Michael sabía que había dado el primer paso hacia la redención. Era una noche amargamente fría, cuando Julia se despertó con el sonido de la tos del pequeño dormitorio donde dormían sus hijas. Al principio pensó que no era más que un sueño inquieto, pero cuando la tos se volvió más áspera y escuchó el sonido irregular de la respiración superficial, el pánico la invadió. Se apresuró a entrar en la habitación y encontró a Sofía acurrucada en la cama, su carita enrojecida por la fiebre, su pequeño pecho jadeando con cada respiración trabajosa. El corazón de Julia latía con fuerza mientras cargaba a la niña en sus brazos, susurrando palabras tranquilizadoras que no hacían nada para calmar el terror que le atenazaba la garganta. Lily se removió en la otra cama, asustada por el ruido, y Julia tuvo que obligarse a mantenerse firme, a enmascarar su miedo por el bien de ambas niñas. La pequeña clínica del pueblo era un borrón de luces brillantes y pasos apresurados, médicos y enfermeras moviéndose rápidamente mientras Julia se aferraba a la mano de Sofía e intentaba responder preguntas a través de sus lágrimas. Hablaban de infección, de complicaciones que podrían empeorar sin tratamiento inmediato, de la necesidad de medicamentos costosos y de monitoreo durante la noche. Julia sintió que se le caía el estómago cuando vio la factura, los números nadando ante sus ojos al darse cuenta de que nunca podría pagarla. Trató de preguntar sobre planes de pago, sobre alternativas, pero la expresión del médico le dijo todo. Sin atención inmediata, la condición de su hija podría degenerar en algo mucho peor. Julia se sentó en el pasillo fuera de la sala de examen, con la cabeza entre las manos, temblando de agotamiento y desesperación. Pensó en llamar a amigos, pero no tenía a nadie lo suficientemente cerca en quien apoyarse. Pensó en vender lo poco que poseía, pero incluso entonces no sería suficiente. Por primera vez desde que nacieron las gemelas, se sintió verdaderamente indefensa, aplastada por el peso de sus propias limitaciones. Les había prometido a sus hijas que siempre las protegería, y ahora, cuando más importaba, sentía que estaba fallando. Cuando Michael llegó a la clínica, casi no lo reconoció. Apareció de repente, caminando por el pasillo con urgencia en su paso, su cabello ligeramente despeinado, como si se hubiera marchado de donde estuviera sin dudar. Ella abrió la boca para hablar, pero él no le dio la oportunidad. Fue directo al mostrador de la recepción, preguntó por el médico por su nombre, y en cuestión de minutos, lo había arreglado todo. Autorizó la medicación, cubrió la atención nocturna y exigió que a Sofía se le diera la mejor atención que la clínica pudiera brindar. Julia se quedó helada, atrapada entre la furia y el alivio. Su orgullo le gritaba que lo alejara, incluso cuando su corazón se hinchaba de gratitud que no quería admitir. Más tarde,
Cuando entró en la habitación, lo encontró sentado junto a la cama de Sofía. La pequeña mano de la niña estaba acunada suavemente en la suya, mucho más grande, y él murmuraba palabras que ella no podía escuchar del todo, con la cabeza inclinada en una postura de cruda vulnerabilidad que nunca había visto en él. Tenía lágrimas en los ojos, lágrimas reales y sin guardias, que se deslizaban por su rostro mientras le suplicaba en silencio a la niña que fuera fuerte. Julia se demoró en la puerta, conmovida hasta la médula. El hombre que ella recordaba, el que se había burlado de su amor y había desestimado sus sueños, nunca había mostrado debilidad, nunca había permitido que la emoción llegara a la superficie. Sin embargo, aquí estaba, despojado de arrogancia, despojado de poder, nada más que un padre aterrorizado de perder a la niña que acababa de encontrar. Las horas se arrastraron lentamente, llenas del pitido constante de los monitores y las voces susurradas de las enfermeras. Michael nunca se movió de la silla, nunca soltó la mano de Sofía, ni siquiera cuando Julia le dijo que debía descansar. Rechazó la comida, rechazó el agua, toda su atención centrada en la pequeña y frágil niña en la cama. Julia finalmente se sentó frente a él, demasiado exhausta para discutir, observándolo mientras él observaba a su hija. En ese silencio algo cambió, no en palabras, sino en la verdad innegable de sus acciones. Cuando amaneció, la fiebre de Sofía desapareció. Su respiración se suavizó, sus mejillas perdieron algo de su enrojecimiento alarmante, y el médico la declaró fuera de peligro. El alivio invadió a Julia tan poderosamente que casi se derrumba. Las lágrimas se derramaron libremente mientras besaba la frente de su hija. Miró al otro lado de la cama a Michael, y por primera vez en años, sus ojos se encontraron sin ira, ni amargura. En esa mirada había una gratitud compartida, un reconocimiento de lo cerca que habían estado de perderlo todo, y una aceptación tácita de que él había estado allí cuando más importaba. Julia sabía que no podía borrar el pasado. Todavía recordaba el dolor de su rechazo, las noches solitarias en las que se había preguntado cómo se las arreglaría, la amargura que había mantenido sus muros altos y su corazón cerrado. Pero también sabía que no podía negar lo que había presenciado. Michael se había quedado, no como un CEO, no como un multimillonario, sino como un padre desesperado por salvar a su hija. Le había mostrado una parte de sí mismo que nunca pensó que existiera, y en ese momento, una semilla de confianza, pequeña y frágil, comenzó a echar raíces una vez más. Cuando los tres salieron de la clínica juntos más tarde ese día, Sofía se aferró fuertemente a las manos de su madre y de su padre, mientras Lily corría por delante, riendo en el aire fresco de la mañana. Por primera vez, se movieron no como dos personas divididas por el orgullo y el dolor, sino como algo más parecido a una familia. Y aunque Julia se dijo a sí misma que todavía tenía razones para proteger su corazón, no podía negar la esperanza que crecía silenciosamente dentro de ella de que tal vez el cambio era posible, y que el hombre que una vez la había roto también podría ser el que la ayudara a sanar lo que quedaba. Las semanas que siguieron a la recuperación de Sofía trajeron un peso de cambio que Julia no pudo negar, sin importar cuánto intentara protegerse. Michael todavía estaba presente, pero no de la manera en que una vez había estado en su vida, imponente sobre ella, como un hombre de poder que podía despedirla con una sola palabra. Llegaba en silencio ahora, sin la arrogancia de su riqueza, sin la distancia de su estatus.
Ella lo vio arrodillado en la hierba junto a las gemelas, dejando que le trenzaran el pelo con manitas torpes, persiguiéndolas en el parque hasta que su traje a medida se manchaba de hierba y tierra. Lo vio en el supermercado, llenando su carrito sin preguntar. Su expresión tranquila y firme cuando ella protestaba. Su voz diciendo solo que ella había llevado la carga sola durante demasiado tiempo. Lo vio sentado frente a ella en el restaurante donde trabajaba, bebiendo café negro y esperando hasta que su turno terminara. No con impaciencia, sino con la clase de paciencia que nunca había pertenecido al hombre que una vez conoció. Julia se resistió al principio, aferrándose a la ira que la había protegido durante años. Cada sonrisa de él se sentía como una tentación de bajar la guardia. Cada acto de bondad, un recordatorio del hombre que había amado y perdido. Pero la ira siempre había sido más fácil de sostener que la esperanza, y se dio cuenta con cada día que pasaba de que sus muros estaban empezando a resquebrajarse. No fue su dinero lo que la ablandó. Había vivido sin él durante años y habría seguido haciéndolo. Fue la forma en que él miraba a sus hijas, como si fueran el centro de su universo. La forma en que sus ojos se llenaban de amor sin guardias cada vez que una de ellas se reía o lo buscaba. Él había cambiado, no con promesas o grandes discursos, sino con una persistencia tranquila, con la humildad de quedarse y demostrar su valía de la manera más pequeña y humana. El momento que lo cambió todo llegó una tarde de finales de primavera, cuando Julia regresó al apartamento y encontró a Michael sentado en el suelo rodeado de las gemelas. Lily se había quedado dormida contra su pecho, su pequeño puño todavía agarrando su corbata, mientras que Sofía sostenía cuidadosamente un libro abierto, fingiendo leer en voz alta a pesar de que apenas sabía las palabras. Michael levantó la vista cuando Julia entró, su expresión tan suave y sin guardias que ella sintió que algo dentro de ella se rompía. Se dio cuenta entonces de que él ya no era el hombre que una vez le había dicho que nunca sería su esposa. Ese hombre había sido consumido por el orgullo y el miedo, incapaz de ver más allá de sus propias ambiciones. El hombre ante ella era diferente. Estaba roto en los lugares correctos, reconstruido por el remordimiento y el amor, ablandado por el peso de lo que había perdido. Esa noche, después de que las niñas se acostaron en la cama, Michael le pidió que saliera. La calle estaba tranquila, el cielo bañado por los colores desvanecidos del atardecer, y durante mucho tiempo no dijo nada, como si luchara por encontrar palabras que pudieran llevar la enormidad de lo que sentía. Finalmente, se giró hacia ella. Sus manos temblaban ligeramente, y confesó la verdad que lo había atormentado desde el momento en que la vio de nuevo. Le dijo lo equivocado que había estado, cómo la arrogancia y el miedo lo habían cegado, cómo ni un solo logro en su imperio había llenado el vacío que su ausencia había dejado. Le dijo cómo ver a sus hijas lo había destrozado, cómo cada día desde entonces había sido un regalo que no merecía, pero que estaba desesperado por conservar. Su voz se quebró cuando admitió que no podía deshacer el pasado, pero quería pasar el resto de su vida demostrando que había cambiado, demostrando que podía ser el hombre que ella y sus hijos merecían. Entonces, para asombro de Julia, Michael se arrodilló sobre el asfalto rugoso, no con la elegancia pulida de una sala de juntas, sino con la simplicidad de la calle donde su vida se había desarrollado sin él. Sus ojos estaban húmedos, su voz vacilante, y le dijo que si bien una vez había sido su asistente, ella siempre había sido más. Había sido su brújula, su ancla,
la única persona que lo había visto como algo más que dinero y poder. Le dijo que ella ya había sido su esposa en su corazón, mucho antes de que él se diera cuenta, y le suplicó que le permitiera hacerlo realidad, que le permitiera la oportunidad de ser no solo un padre, sino su compañero, su igual, su esposo. Julia se quedó helada. Las lágrimas empañaron su visión. Recordó la noche en que él había desestimado su amor con crueldad, los años de soledad, los innumerables sacrificios que había hecho sola. Pensó en las promesas que le había susurrado a sus hijas cuando aún crecían dentro de ella. Promesas de que nunca las dejaría sentirse no deseadas. Y luego miró a Michael, de rodillas, despojado de orgullo, despojado de arrogancia, ofreciendo no riqueza ni poder, sino a sí mismo, crudo y defectuoso y completamente sincero. En ese momento, comprendió que el perdón no significaba olvidar, sino que significaba elegir creer que las personas podían cambiar, que el amor podía crecer incluso de las cenizas de un corazón roto. Al principio no habló. En cambio, dio un paso adelante y lo levantó del suelo. Su mano temblaba mientras le tocaba la mejilla. Su aliento se cortó. Sus ojos azules buscaban los de ella. Y luego ella susurró la palabra que él no se había atrevido a esperar. Sí. El alivio que se dibujó en su rostro fue casi demasiado para soportarlo. Y cuando él la abrazó, ella sintió por primera vez en años que ya no llevaba el peso del mundo sola. A la mañana siguiente, cuando las gemelas se despertaron y encontraron a sus padres juntos, sus risas llenaron el apartamento con una alegría que borró cada sombra del pasado. Para Michael, fue el sonido de la redención, la prueba de que el amor podía triunfar sobre el orgullo, que los errores de ayer podían transformarse en la esperanza del mañana. Y para Julia, fue el sonido de la curación, la constatación de que la familia que una vez había creído imposible ahora era real, completa y más fuerte de lo que se había atrevido a imaginar.